La curva de la vida. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un joven llamado Juan, que se sentía fascinado por el teorema fundamental del cálculo. Juan había estudiado cómo el cálculo podía ser utilizado para encontrar el área bajo curvas, y se preguntaba cómo este concepto podía ser aplicado a la vida real. Un día, Juan se encontró con un filósofo que estaba interesado en la obra de Ortega y Gasset. El filósofo le explicó que la circunstancia era un concepto clave en la filosofía de Ortega y que se refería a la forma en la cual el individuo percibe la vida y su perspectiva sobre el mundo. Juan se dio cuenta de que la curva de la vida podía ser vista como una representación de la circunstancia de un individuo. La curva podía tener altibajos y cada punto en la curva representaba un momento específico en la vida del individuo. Juan se preguntó qué significaba el área bajo la curva de la vida. Se dio cuenta de que el área bajo la curva representaba la acumulación de experiencias y momentos que habían ocurrido en la vida del individuo. Cada momento había contribuido a la forma de la curva, y el área bajo la curva era una medida de la riqueza y la complejidad de la vida del individuo. Juan se dio cuenta de que la circunstancia de un individuo era fundamental para entender su curva de la vida. La forma en que el individuo percibía la vida y su perspectiva sobre el mundo influía en la forma de la curva y en el área bajo ella. Juan reflexionó sobre su propia curva de la vida y se dio cuenta de que había momentos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso. Se dio cuenta de que cada momento había contribuido a la forma de su curva y que el área bajo la curva representaba la acumulación de sus experiencias. Juan se sintió agradecido por la complejidad y la riqueza de su vida y se dio cuenta de que la circunstancia era un concepto fundamental para entender la vida y la experiencia humana. La curva de la vida era una representación de las circunstancias y el área bajo la curva era una medida de la acumulación de experiencias y momentos que habían ocurrido en la vida del individuo. Juan llegó a la conclusión de que el teorema fundamental del cálculo y la filosofía de Ortega y Gasset estaban relacionados de manera profunda. La curva de la vida era una representación de las circunstancias y el área bajo la curva era una medida de la acumulación de experiencias y momentos que habían ocurrido en la vida del individuo. La reflexión sobre la curva de la vida y las circunstancias podía ser una herramienta poderosa para entender la vida y la experiencia humana. Un día, Juan se encontraba sentado en un parque, reflexionando sobre su vida. Se dio cuenta de que había pasado por montones de dificultades y desafíos,
pero también había experimentado momentos de alegría y felicidad. Se preguntó cómo podía medir la riqueza y la complejidad de su vida. Juan recordó el teorema fundamental del cálculo y la idea de la curva de la vida. Se dio cuenta de que su vida era como una curva, que había tenido altibajos y que cada momento había contribuido a la forma de la curva. Juan comenzó a dibujar su curva de la vida en un papel. Dibujó una línea que subía y bajaba, representando los momentos de alegría y tristeza que había experimentado. Se dio cuenta de que la curva tenía una forma única y compleja, y que cada punto en la curva representaba un momento específico en su vida. Juan se dio cuenta de que el área bajo la curva representaba la acumulación de sus experiencias y momentos. Se sintió agradecido por la riqueza y la complejidad de su vida y se dio cuenta de que cada momento había contribuido a la forma de la curva. De repente, Juan se dio cuenta de que había un momento en su vida que había cambiado la forma de la curva de manera significativa. Fue cuando había decidido dejar su trabajo estable y seguro para perseguir su pasión por la pintura. Fue un momento de incertidumbre y miedo, pero también de emoción y expectativa. Juan se dio cuenta de que ese momento había sido un punto de inflexión en su vida y que había cambiado la forma de la curva de manera significativa. Se sintió agradecido por la valentía que había tenido para tomar ese riesgo y se dio cuenta de que había sido un momento fundamental en su vida. Juan reflexionó sobre su curva de la vida y se dio cuenta de que cada momento había contribuido a la forma de la curva. Se sintió agradecido por la riqueza y la complejidad de su vida y se dio cuenta de que la circunstancia era un concepto fundamental para entender la vida y la experiencia humana. Juan se dio cuenta de que la curva de la vida era una representación de las circunstancias y que el área bajo la curva era una medida de la acumulación de experiencias y momentos que habían ocurrido en su vida. Se sintió agradecido por la oportunidad de reflexionar sobre su vida y de entender mejor la complejidad y la riqueza de su experiencia.